Buenos días, Milciades. Buenos días, Leonardo. Cuéntanos Sí. entonces tus historias de otras vidas, como se quiera llamar. Bueno, entonces, esta es una historia que fue revelada para el año 2000. Era tal vez los primeros días de septiembre, cuando en un mensaje del astral me pasaron unos cuadernos, los cuales supe que me habían pertenecido, pues pude reconocer en ellos la letra y algunos garabatos que había hecho en ellos. Eran garabatos de unas ollas sobre unos fogones de leña, eh, no en casas en especiales, sino más bien como si fueran cavernas o cosas. Eh, y yo decía, ve, pero y esto, pero esto es mi letra, le decía a la persona que me había pasado los cuadernos, pues había querido que yo lo observara. Y en ese entonces mis estudios estaban dando en la parte del dibujo técnico. Pero el dibujo técnico no me llamaba mucho la atención, pues por lo que se tiene que utilizar tanta regla y tantas mediciones tan precisas. Y eso es algo que no es de mucho agrado para mí. Entonces desistía mucho en seguir en ese tipo de estudios. Pero resultó de que cuando comencé a ver los cuadernos me dijeron, mire esos cuadernos. Y al reconocer la letra, entonces decía, bueno, pero estos cuadernos son míos, esa es mi letra. Y yo, sí, claro, esa es su letra. ¿Y por qué esos cuadernos? Porque yo tengo esos cuadernos, ¿por qué eso es así? Me dicen, lo que pasa es que usted es un químico. Y bueno, pero sí es cierto, a mí me llama la atención la química, pero no entiendo, ¿cómo así que soy un químico? Entonces me contaron una historia que dice así. Yo viví en Turquía con un nombre que era Alip Nahar. Entonces me dijeron que tenía un tipo de pantalla, la cual era ser sastre. Y vivía en un pueblo de nombre Antioquía. Y en ese lugar que la gente iba y reconocía, yo iba más o menos cada 20 días a entregar mis trabajos de sastrería. Porque resulta que cuando hacía mis trabajos de sastrería, que para mí era también demasiado fácil, hacía esos trabajos y me iba a unos lugares muy diferentes porque comenzaba a hacer estudios y mezclas acerca de los virus y de cómo descomponer un virus y de cómo hacer para que eso se lograra sin ningún tipo de sofisticación. O sea, los dibujos que están en los cuadernos era poder hacer eso en ollas, en jarros, con un fogón de leña, o sea, escasamente con unos trapos humedecidos puestos en la cara, en, aquí para evitar esos humos tan fuertes. Y máximos cuidados no había que tener, o sea, era demasiado fácil, por decirlo así, manipular virus, o sea, no se necesitaba tanta complejidad. Y seguían mostrándome fórmulas y cosas y me daban la manera de cómo lograr hacer de que en los desiertos se lograra obtener agua eh, con calcificaciones de piedras, que las piedras al fin y al cabo habría que deshidratarlas cuando la piedra ya totalmente es una deshidratación total, pero aún así ellas siguen aportando la capacidad de poder hacer agua. Y bueno, y me mostraban todo eso y yo quedaba muy confundido porque eran 2 o 3 cuadernos más o menos, cada uno de 100 hojas. Y yo le decía, no, pero ¿cómo así que yo soy químico? Pero si yo lo que soy es un pintor, le dije. Entonces me dijeron, sí, usted es pintor. Efectivamente usted es pintor porque usted logra ver ese astral de muchas cosas y usted está pintando ese astral.
Entonces me dijeron, usted pinta el esoterismo. Y entonces resulta que usted es el pintor esotérico. Han habido con usted 8 pintores esotéricos que han estado en este mundo. Entonces dije, ve, soy el 8.º pintor esotérico que ha llegado al mundo. Ve, soy el octérico, me dije. Y quedé así un poco contento con eso, pero le dije, bueno, pero si soy pintor, entonces, ¿por qué me está mostrando esos cuadernos? Me dijeron, lo que sucedió fue que cuando usted estaba en Turquía, usted trabajaba con una muchacha. Ella era muy joven en ese momento y ella era su ayudante. Y resulta que usted no ponía a prueba a nadie sino a usted mismo. Ensayaba con usted las pruebas que estaba haciendo para encontrar las vacunas contra todos los virus que usted había logrado descomponer. Y dentro de los virus y de las bacterias y todos estos elementos que son algo difíciles de manejar, que todavía hoy en día son difíciles de manejar, había logrado manipular el anthrax. Entonces, cuando manipulé el anthrax, entonces, como hoy en día se sabe, ya se logró descomponer. Entonces monté la vacuna contra el anthrax. Y al montar la vacuna contra el anthrax, que es una vacuna a base de papaya, resulta de que cuando hice las pruebas, evidentemente pude comprobar de que la vacuna servía, pero la muchacha que conmigo estaba, ella quería riqueza. Y dentro de la riqueza ella ofreció esa vacuna para poder venderla. Y le ofrecieron una cantidad muy considerable de dinero, a lo cual ella decidió traicionarme. Y cuando hice el ensayo de la vacuna en frente de las personas a los cuales estaba exponiendo y tomé esa vacuna, o sea, me contaminé y quise tomar la vacuna, resulta que la vacuna había sido alterada y no me sirvió y morí. Y me dicen ellos, y eso fue lo que pasó. O sea, dije, o sea que morí por una traición. Dijo, sí, usted murió por una traición. Pero lo interesante que me dijeron fue una cosa que para mí también es bastante difícil de creer. Pero me dijeron, pero entonces como usted tenía que seguir produciendo estos productos, o sea, mostrando, realizando estos ensayos, tuvimos que montarlo rápidamente en otro cuerpo, automáticamente, pero no podíamos dejarlo en el mismo lugar porque hay otros seres que evidentemente también tienen ciertas facultades y se habían dado cuenta que usted había inmediatamente había sido puesto en otra carne. Entonces nos tocó enviarlo al lado opuesto del planeta para que no lo reconocieran y para que no lo pudieran encontrar y para que usted pudiera lograr a sobrevivir y pudiera volver otra vez a recordar lo que cuando uno llega se le olvida. Entonces lo montamos aquí en Colombia y le dimos a esa familia y todas estas cosas para que usted lograra desarrollar este proceso y bajo las condiciones más o menos apropiadas para que usted lo lograra sin que fuera tan evidente que usted había llegado, porque los otros lo van a buscar, porque van a saber de que usted es esa persona que va a poder lograr descomponer esos virus. Dice, y para que me crea lo que le estoy diciendo, usted va a escuchar de una señora que le van a llamar la doctora Anthrax. Y resulta que la doctora Anthrax no es otra más sino aquella mujer que lo traicionó a usted. Y cuando usted la reconozca, entonces usted tiene que saber de que tiene que recordar eso. Y quedé muy consternado porque dije, bueno, pero ¿y entonces cómo hago?
dijo, pues tiene que estudiar ciencia y volverse un químico y trabajar sobre la química para poder desarrollar la descomposición de los virus y la manipulación de los virus, porque usted tiene una gran capacidad para poder manipular virus. Y quedé así, y dije, bueno, pero ¿y la pintura? Y me dijeron, pues la pintura le va a servir para que pague sus estudios, para que se vuelva un científico. Y quedé más pensativo y evidentemente a los pocos días, bueno, a los pocos años, ya me entró la ventolera de la ciencia y evidentemente fue una sorpresa para mí saber de que cuando me presento en las universidades termino becado para estudiar. Y hasta los cuadernos me los encontraba botados en la carretera, así por donde iba caminando en los andenes, totalmente limpios, cuadernos argollados, muy bonitos, con todas las hojas limpias, queriendo decir, vea ya, es hora de que arranque. Y sí, empecé a estudiar y comencé a reconocer muchas cosas y a recordar de cómo manipular los virus, pero hoy en día este es algo que da un poco de temor de mostrar todo ese conocimiento a la gente y al mundo y saber que solamente hay algunas plantas que se encuentran básicamente por todo el planeta ya en este momento tienen capacidades tan grandes para poder descomponer un virus. Porque así como la papaya que nombré ahora era la base, el descomponedor es otro tipo de planta que no hay que nombrarla en este momento porque se puede uno meter en graves problemas, que si eso se llegara a conocer y se pudiera manipular virus al antojo, eh, de pronto no serviría para curar enfermedades con virus, sino antes por el contrario, tal vez sería utilizado para poder contaminar con virus y se crearían armas biológicas mucho más potentes. Por eso en este momento hay que callar, pero son cosas que ya están sucediendo. Y aún así después a los pocos días, porque eso sucedía más o menos en agosto, entre julio y agosto del año 2000, cuando sucedió lo de la caída de las Torres Gemelas. Y a los pocos días agarraron a una señora y la atraparon los Estados Unidos, que fue la famosa doctora Anthrax. Y ellos iban a asesinarla, pero ella comentó y dijo, yo solamente soy una científica. Si por la ciencia me matan, ¿quién va a desarrollar más adelante o quién va a seguir desarrollando conocimientos acerca de estos procesos virales? Entonces en este momento hoy en día la doctora Antras, que nunca más se supo de ella, sino que no fue asesinada y que los Estados Unidos se quedaron en poder de ella es la única persona en este momento que está trabajando acerca de manipulación de virus y ahora se sabe de que muchos virus ya están en proceso de desarrollo y de manipulación, como es el del ébola, como es el del anthrax otra vez, y otros virus que ya aparentemente dicen que ya tienen cura como el de el VIH. Y se tiene un gran conocimiento acerca de cómo es el proceso ahora de los virus gracias a esta señora, la doctora Antras, que nunca fue asesinada y que está en procesos de investigación bajo los dominios de los Estados Unidos. Esto es lo que quería contar en este momento y por qué cuando firmo algunos cuadros firmo con Octérico Senmexe, porque Senmexe es un tipo de apellido que adopté que viene a ser el mismo Meneses, sino con cambio la S por la X y eso es todo. Y doy vuelta al apellido para no poder, para distorsionar un poco también y dar un poco más de contexto a este mundo con ese nombre, Octérico Senmexe, que sería mi seudónimo para firmar las obras de arte. Muchas gracias, Milciades Martínez. Muy interesante, gracias Leonardo.